El presidente de la República, Yamandu Orsi, denunció que luego de 10 años ANCAP vuelve a tener pérdidas importantes que estableció en un total de 255 millones de dólares. Luego de una reunión que mantuvo esta mañana junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, y el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, Orsi reveló que en noviembre pasado la empresa contrajo un préstamo por 160 millones de dólares y la ministra Cardona indicó que los números negativos del sector Portland se multiplicaron por 12 y se ubican en 24 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, probables precipitaciones y tormentas y los vientos soplando del sector norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 25 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Ana Monterroso, entre Acevedo Díaz y Juan Polié. Hay allí obras de saneamiento. Paraguay, entre General Pacheco y General Caraballo, también hay obras de saneamiento, estar atentos allí. Y Ramón del Valle Inclán, entre Martín García y Isidoro de María, también en ese punto hay obras de saneamiento. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, informó que se está trabajando junto al Ministerio de Economía en la definición de los lineamientos generales para la próxima ronda de Consejo de Salarios a mediados de mayo. El PIT-CNT definió las características generales del acto central por el Día de los Trabajadores que se realizará desde la hora 10 en Avenida Libertador y Valparaíso. El presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, destacó la decisión del gobierno de volver a otorgar la cadena de radio y televisión el 1 de mayo. OCE y el Consorcio Aguas de Montevideo acordaron la suspensión por 90 días del proyecto Neptuno y el sindicato de OCE pidió una reunión al presidente de la República, Yamandu Orsi, para expresarle su posición contraria a la obra y participar de la mesa de renegociación del contrato. El coordinador de la Comisión de Protección y Seguridad Social, Hugo Bay, dijo a MBD Noticias que hay espacio fiscal para financiar los acuerdos que surjan del diálogo social y asegurar su sostenibilidad será un requisito indispensable para el gobierno. Dirigentes del Sindicato Único de Policías del Uruguay mantuvieron un encuentro con el ministro del Interior, Carlos Negro, y plantearon su preocupación por el atraso de algunas jefaturas en los pagos del Servicio 222. Los aranceles definidos por Estados Unidos y su guerra comercial con China fortalecerán las relaciones entre los países asiáticos y abren la posibilidad de un acuerdo de libre comercio China-Mercosur, dijo desde Shanghái el experto uruguayo Lucas Bettencourt. Vamos ya a Torre Ejecutiva. Han surgido noticias muy importantes hace algunos minutos. Las trae Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, así es, Rosina, porque hoy en la mañana hubo reunión del presidente de la República, Yamandu Orsi, con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y con la nueva presidenta de ANCAP, Cecilia San Román. Analizaron los números de la empresa pública, que hay que decir que son negativos por primera vez en los últimos 10 años. En total, las pérdidas son por 118 millones de dólares, pero a esto se suma un préstamo de noviembre del año pasado, que es por un total de 160 millones de dólares, lo que según el presidente Yamandu Orsi da un déficit de unos 255 millones de dólares de la empresa pública ANCAP en el año 2024. A modo de ejemplo, a nivel de Portland, por ejemplo, en 2020 las pérdidas fueron por 2 millones, en 2024 pasaban a ser 24 millones de dólares. Por esto, el mandatario señaló que para esta gestión hay una urgencia justamente en cambiar el modo en que se administra, se gestiona ANCAP, en especial en cuanto a inversiones, a infraestructura, y que esto se logre sin afectar el bolsillo de los uruguayos. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el mandatario hace minutos en la Torre Ejecutiva. Lo primero que tenemos para decir es que volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa ANCAP. Para poner un ejemplo, en el año 19, ANCAP daba 41 millones de dólares de ganancia y en el año 24 el resultado es un resultado de pérdida de 118 millones. Otro dato que hay que tener en cuenta
fundamentalmente porque no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por 160 millones de dólares, lo que hace que la deuda total de ANCAP hoy sea de 255 millones. Para poner otro ejemplo, todos sabemos las dificultades que tiene el Portland y que esos números que eran negativos, que siempre han sido negativos, tuvieron un ajuste negativo que lleva a que, por ejemplo, en el año 20 las pérdidas por el tema de Portland eran de 2 millones de dólares, el año pasado fueron 24 millones de dólares. Esto hace que tengamos un panorama complicado, pero que nos obliga a, como tarea central de este periodo de gobierno y ya de este año y estos días que se instalan las nuevas autoridades, a tener un cambio de gestión fundamental para que la empresa vuelva a ser lo que ha sido históricamente para el Uruguay. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, detalló el déficit y las dificultades en la gestión de la empresa que buscarán modificar. Cardona anunció un decreto para la creación de un grupo de trabajo que estudiará el precio de los combustibles. Además tenemos un desafío enorme en lo que tiene que ver, en uno de los números que acaba de mencionar el presidente, que tiene que ver con Portland, y eso requiere que tengamos en cuenta cuál es la realidad del Portland y por qué estamos en la situación en la que estamos, donde se multiplicó por 12 los números negativos y las pérdidas del Portland. Eso significa que, en principio, entendemos que no hubo una gestión del negocio de Portland en estos 5 años, porque los números son esos, y hoy nos encontramos con un análisis que tenemos que tener del mercado, a dónde tenemos que vender, cuál es la realidad de las 3 empresas de Portland grande que están en el Uruguay. Una del diagnóstico que tenemos es la falta de inversión y tenemos que poder planificar también en lo que tiene que ver con inversión de infraestructura para que todo vuelva a funcionar. Y tras escuchar, Rosina, las palabras con las cifras que dieron las autoridades sobre ANCAP, los que dieron tanto el presidente Yamandu Orsi como la ministra Fernanda Cardona, queríamos tener la visión después de estos comentarios oficiales del sindicato, de la Federación de Funcionarios de ANCAP, por eso estoy con Salvador Isprodotti, el presidente justamente de FANCAP. Bueno, primeros comentarios sobre estos datos de los números de ANCAP en 2024. Bueno, primero, buenos días. El primer comentario es que los números no nos asombran y reflejan lo que fue la gestión del gobierno que se fue de la coalición republicana en ANCAP. Reflejan una gestión enfocada a achicar ANCAP, a afectar a ANCAP en sus finanzas, en sus negocios, en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y para darle más poder al sector privado. Esa fue la gestión del directorio del gobierno anterior, el que llegó al ANCAP que tenemos hoy. No nos sorprende, pero bueno, vimos un poco la conferencia de prensa hace un rato y por lo menos salvamos que se pongan estos números fuertemente arriba de la mesa porque estas cuestiones hay que marcarlas porque no salen normalmente en los desastres de gestión del gobierno anterior. Y Sprovieri, algo que llama mucho la atención dentro de los números negativos es que ese préstamo que se pidió en noviembre del año pasado, ya digamos a días de que fuera la segunda vuelta electoral. Es que a días de la segunda vuelta, con encuestas que marcaban que la coalición perdía, sacar un préstamo de ese monto, comprometer las finanzas a ANCAP y al Estado, más allá del tiempo de gobierno que le quedaba al gobierno de la calle Pou, en realidad es una responsabilidad gigante, una responsabilidad con la gestión, con los contribuyentes, con la ANCAP misma, con todo el mundo. Denota un poco de lo que fueron los 5 años y en realidad sabían que se iban y quisieron dejar peor la situación. Y bueno, este gobierno deberá hacerse cargo de alguna forma de esa situación, pero hay que señalar la responsabilidad del gobierno de la calle Pou. Y hablando de ese cargo, ¿qué expectativas tienen en estos primeros semanas de gestión de este gobierno con lo que puede pasar en ANCAP? Bien, por temas más centrales tuvimos ya una reunión con Fernanda Cardona, con la ministra de Industria, 2 reuniones con Cecilia San Román, la presidenta de ANCAP, y debo decir que por lo menos ha habido buena recepción en algunos planteos. No digo que estén de acuerdo ni que vayan en dirección de lo que planteamos, pero sí buena recepción y buena voluntad de empezar a discutir sobre el fondo de la cuestión y cómo realmente avanza ANCAP desde el fondo y sosteniendo ANCAP estatal y pública. Y uno de ellos el Portland, que hoy en la conferencia de prensa se dan los números y acá hay que aclarar algo que decía el presidente de la República y es verdad. En el último quinquenio del Frente Amplio, si hubiera ganado el Frente Amplio las elecciones, el Portland tendía a 0.
las pérdidas. O sea, el Portland tendía a cero en 2019, 20, 21, tendía a cero. Lo agarró el gobierno de la calle Pou y multiplicó por más de 10 las pérdidas, obviamente afectando a una industria que la quisieron cerrar, la intentaron cerrar y gracias, entre otras cosas, a la lucha de nuestro sindicato no pudieron. Muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, las palabras de FANCAP, justamente de la Federación de los Funcionarios de la propia ANCAP, y sumarte que el presidente Yamandu Orsi también se refirió a varias situaciones complicadas que hereda esta administración del anterior gobierno, desde la situación del CASMU a las deudas, el déficit en ACE, también caja de profesionales y el proyecto Neptuno. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el mandatario. Hoy tenemos sobre la mesa varios temas que tenemos que atender, por ejemplo, lo que se le adeuda a la empresa de ferrocarriles, la firma del proyecto Neptuno en los últimos meses, en los últimos días de la anterior gestión, que obliga al Estado, pero que presenta dificultades, como ustedes ya las conocen, y tenemos que redefinir. El proyecto Caja Profesionales, que sabíamos que era una crónica anunciada, no de una muerte, pero una crónica anunciada, lo que no teníamos tan claro que esto ya a mitad de año iba a ser explosión, por lo tanto teníamos que resolver. O sea, y lo otro es el pago, la deuda a proveedores en algunas entidades como ACE, que es una deuda demasiado abultada para mi gusto. Entonces son 4 o 5 situaciones complejas que quienes estamos en el gobierno sabemos que la tenemos que asumir. Acá no venimos a quejarnos, la población tiene que saber que este es el estado de situación y que, bueno, como siempre este país sabe salir a flote, por lo tanto nosotros lo que nos planteamos desde el principio, un país que esté en crecimiento, la búsqueda de mercado, el estar muy atento a lo que pasa en el exterior, en una economía que es tan volátil, todo eso nos obliga a estar atentos y lo fundamental a tener a nuestra gente informada en qué situación estamos. No es mi intención, no me van a escuchar jamás atribuir ni intencionalidad, ni hacer crítica o echar culpa. Esta es la realidad con la que tenemos que navegar un país todo, no solo el gobierno. Los ministerios de Trabajo y de Economía trabajan para tener prontos los lineamientos generales para la próxima ronda de los consejos de salarios a mediados de mayo. En esta nueva ronda se van a incluir no solo aspectos salariales como los porcentajes de ajuste y eventual recuperación, sino también cuestiones extrasalariales referidas a las condiciones laborales generales. Ya estamos trabajando desde la semana antes de turismo y durante la semana de turismo. Un equipo de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, estamos elaborando lo que se dan a llamar las pautas, los lineamientos extrasalariales. Seguramente en estos días empezaremos a discutir las cuestiones más netamente salariales y nuestra idea es que al promediar mayo tener avances con eso concretos. ¿Y en lo extrasalarial qué prioridades se establecieron? Hay que ver porque hay muchos derechos que capaz que no terminan siendo 100 pesos más en el salario de los trabajadores y las trabajadoras, pero capaz que pesan más para la calidad de vida, derechos para las mujeres embarazadas, derechos para los trabajadores en determinadas condiciones de salud, como estuvimos hablando. O sea, varias de las cuestiones que ahora mismo ustedes preguntaban pueden tener un formato que sea incorporado allí. Y no es una reivindicación económica, aunque tiene costos y de todas formas, y que termina siendo un beneficio que le mejore las condiciones laborales para todos y para todas. Castillo es partidario de la disminución de la jornada laboral por sectores y de tratar el tema en un ámbito tripartito de empresarios, trabajadores y organismos del Estado. Recordó a su vez que Chile, Colombia, México y España ya tienen leyes en este sentido. No puede ser que avance la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la computarización, la robotización y los trabajadores y trabajadoras trabajen cada vez más horas y tengan cada vez menos salario. Bueno, hay que buscar eso y hay que relacionarlo con la demanda del sector empleador de analizar y discutir la productividad, porque nadie quiere objetivamente solo rebajar la cantidad de horas de trabajo, mantener el salario y que le rinda menos su producto. O sea, hay cuestiones de justicia, no es ni más ni menos justo una demanda que la otra.
Los cambios en la forma de contratación de los últimos años y la informalidad serán los puntos centrales de la discusión en la próxima ronda de consejos de salarios que va a proponer la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. Hablamos de FUESIS. Los trabajadores del sector comercio en general están integrados en el grupo 10 de los consejos de salarios y van a tener 40 mesas de negociación abiertas a partir del mes de julio. Se ha hablado mucho sobre el tema del salario sumergido, ver si hay una posibilidad de ver en esa perspectiva. Nosotros vamos a seguir planteando una situación de que si formalmente uno mira en realidad las categorías que tiene establecidas FUESIS en los convenios colectivos vigentes, solamente hay 2 categorías en realidad que están por debajo de los 25.000 pesos. Y uno diría, no es tanto el problema, entonces ¿dónde está el problema? El problema lo tenemos en los cambios en la forma de contratación que hemos tenido en estos últimos años, donde en realidad se termina contratando, por ejemplo en los supermercados, trabajadores por 4 o 6 horas, con el prorrateo correspondiente quedan por debajo de 25.000 pesos. Entonces esa es la situación que tenemos que ver. A veces en realidad esto se termina haciendo por una situación de contemplar para que ese trabajador o trabajadora termine estudiando o complementando la situación con el escenario de cuidado de sus pequeños y demás. Pero también hay que ver la perspectiva salarial en realidad, si esta es la hoja de ruta que queremos. Entonces hay que pensar un poco en la clave de los salarios sumergidos, de por dónde vamos. Y después un aspecto que en algún momento en Uruguay va a haber que poner en serio arriba de la mesa, que es el tema de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en la vía informal, que esto no lo va a poder resolver el Consejo de Salario, por más que le aplique un diferencial al salario sumergido. Ahí tenemos salarios sumergidos en sectores realmente informales, y como decía, si Uruguay no pone en algún momento este tema arriba de la mesa y lo conversa en serio, va a ser mucho más difícil en realidad, porque no se arregla desde la perspectiva de la ronda salarial. El PIT-CNT definió las características generales del acto central por el Día de los Trabajadores, que se va a realizar desde la hora 10 en Avenida Libertador y Valparaíso, que va a contar con un espectáculo artístico inicial y va a tener como oradores a Lorena Luján de Cofe, Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT y dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y Sergio Somarúa, dirigente del SINTEP. Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, calificó como una muy buena señal la autorización por parte del gobierno de la cadena nacional de radio y televisión por el Día de los Trabajadores, que se va a emitir el 1 de mayo a la hora 20. Los reclamos del PIT-CNT se van a centrar en trabajo y salario de calidad, reducción de jornada laboral sin pérdida de salario, jubilación digna, lucha contra la violencia basada en género, preservación y cuidado de los recursos naturales, memoria, verdad y justicia, más educación y más salud pública. Para nosotros ese es un muy buen gesto democrático que saludamos. Tuvimos 5 años con el derecho a poder comunicarnos a través de la cadena de radio y televisión, interrumpidos en el gobierno anterior. Esto se reconquista en estas condiciones y es efectivamente motivo de reconocimiento y de alegría por parte del movimiento obrero. En todos los gremios se están desarrollando asambleas en los lugares de trabajo, se está convocando al 1 de mayo en horario de la mañana en Avenida Libertador y La Paz. Estamos trabajando además en cada departamento del país a los efectos de que en cada lugar haya un 1 de mayo importante, porque naturalmente bajo la consigna a 40 años de democracia, primero el pueblo, es una acción en que el movimiento obrero tiene una tribuna de comunicación y de lucha también, pero principalmente de comunicación con toda la población para establecer las banderas centrales de las aspiraciones del movimiento obrero, pero entrelazado con el conjunto del movimiento popular. ¿Esperan que puedan haber autoridades de gobierno? En el gobierno pasado Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, solía ir, pero ¿esperan que puedan ir más responsables del gobierno? Bueno, el 1 de mayo es un acto abierto a toda la sociedad. Nosotros no hacemos invitaciones especiales, pero toda la gente que quiera participar, incluyendo las autoridades políticas de los diversos partidos políticos y obviamente las autoridades gubernamentales, son siempre bienvenidas. Abdala destacó que la mayoría de la población ve con buenos ojos la propuesta de la Central Obrera de reducción de la jornada laboral. El presidente de la Central Obrera dijo que el objetivo es que la semana laboral se reduzca a 40 horas sin pérdida salarial. Naturalmente que esto nosotros lo hacemos no de una manera aislada, sino mirando un proyecto de país que efectivamente promueve políticas públicas adecuadas para apuntar a una matriz productiva más sofisticada. Esto tiene un impacto enorme en la productividad del trabajo. Naturalmente que nosotros tenemos buena disposición de discutir la productividad del trabajo en ese marco, pero que aspiramos
concretamente a que se reduzca la semana laboral por lo menos a 40 horas semanales, sin desmedro que en algunas ramas esto pueda aplicarse específicamente, inclusive con porcentajes mayores. La vida ha demostrado y hay evidencia empírica y estudios al respecto que esto beneficia la salud laboral de los trabajadores, beneficia la productividad, beneficia, digamos, compartir entre varones y mujeres las labores de cuidados, tiene una contribución positiva a que no se exprese tanto las brechas de asimetrías de género para conseguir trabajo. Es desde todo punto de vista una cuestión recontrapositiva y en algunos estudios que se han desarrollado nosotros vemos que la mayoría de la sociedad ve con buenos ojos esta iniciativa. Y la mesa representativa del PIT-CNT aprobó el padrón definitivo de delegados y delegadas que van a participar del 15º Congreso de la Central, que se va a realizar los días 22, 23 y 24 de mayo. El total de delegados será de 1.173 y el sindicato que cuenta con mayor número de cotizantes es la Federación Uruguaya de la Salud, con 27.000 afiliados. Para este nuevo Congreso del Movimiento Obrero están habilitadas a participar 64 organizaciones sindicales de todo el país, representativas de todas las áreas de actividad. Según lo establecido por la Mesa Representativa de la Central Obrera, para este Congreso se dispuso que cada 200 afiliados cotizantes corresponde un delegado al plenario. El sindicato que declaró la mayor cantidad de afiliados cotizantes es la Federación Uruguaya de la Salud, con 27.000 personas, por lo que le corresponden 135 delegados. COFE y el Sindicato de la Construcción, el ZUNCA, declararon 25.000 afiliados cotizantes y les corresponden 125 delegados. Le siguen la Federación Uruguaya de Magisterio con 24.000 afiliados cotizantes y 120 delegados, FUESIS con 15.000 afiliados y 75 delegados, AEU con 11.500 cotizantes y 57 delegados y el Sindicato Policial Nacional, el CIPOLNA, con 8.000 cotizantes y 40 delegados al Congreso. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, declaró 7.500 afiliados y tendrá 37 delegados. El Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, SINTEP, declaró 7.017 afiliados y 35 delegados, al igual que el Sindicato Metalúrgico, la UNRWA, que declaró 7.000 afiliados. El Sindicato de UTE declaró 6.000 afiliados y accedió a 30 delegados, en tanto el Sindicato de Antel cuenta con 5.000 afiliados cotizantes y tendrá 25 delegados. OCE y el Consorcio Aguas de Montevideo acordaron la suspensión por 90 días del proyecto Neptuno. En ese marco, la Federación de Funcionarios de OCE pidió una reunión al presidente de la República, Yamandu Orsi, para expresarle su posición contraria a la obra y participar de la mesa de renegociación del contrato. La posición nuestra ante esta suspensión es que se abre una oportunidad, se abre un periodo de 3 meses en los cuales se renegociará el contrato entre el gobierno y las empresas y nosotros lo que aspiramos es que el proyecto Neptuno no se termine construyendo. Estamos dispuestos al diálogo y a colaborar en esa solución. ¿Ustedes entienden que el actual gobierno está en la línea de sus reivindicaciones? No podemos decir eso, pero sí por lo menos le puso un freno al proyecto. El gobierno anterior lo propuso, lo defendió incluso ante el Parlamento, era el buque insignia del gobierno anterior, fracasó porque no se pudo empezar a construir. Este gobierno quiere renegociar y nosotros estamos a la expectativa de eso, obviamente. La última vez que el presidente habló sobre este tema, sugirió que se quería cambiar de alguna manera el proyecto Neptuno, o que era una posibilidad por la represa de Casupá y quizás por un tema de costos alguna otra obra. ¿Esa sería una alternativa con la que ustedes coinciden? Sí, ese podría ser una salida. Nosotros el proyecto Casupá tampoco lo tenemos en nuestro sindicato, no lo hemos analizado en profundidad, pero sí hay una diferencia abismal entre un proyecto y otro. Desde el punto de vista social incluso, la represa de Casupá cuenta con el apoyo de todo Florida, de la Intendencia, de las organizaciones sociales. Se formó una comisión intersocial en apoyo a la represa. Con el Neptuno pasa todo lo contrario. Nosotros le vamos a solicitar una reunión al presidente de la República, ya le hemos solicitado una al Ministerio de Salud Pública, pues nosotros entendemos que esto también es un problema de salud pública. Queremos participar de cualquier negociación que haya al respecto. Nuestra espera no va a ser pasiva, estamos recorriendo el país, estamos con la cartelería, en reuniones, a donde nos llamen para hablar del proyecto Neptuno vamos a ir para seguir sumando voces en contra de este proyecto.
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 26 grados a esta hora. La comisión que analiza el proyecto de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios remitido por el gobierno está reunido hasta ahora con la directiva, con el directorio de la Caja. Ya anunciaron que van a estar trabajando hasta el 6 de mayo de manera intensiva, según dijo a MBD Noticias la diputada Frente Amplista Sol Maneiro. El Frente Amplio va a buscar avanzar en un acuerdo político para aprobar rápidamente el proyecto de reforma de esta institución. Mañana recibimos a la Caja de Profesionales y a partir de la semana que viene vamos a recibir a los colegiados y después a los colectivos y a todos los que quieran ser recibidos con el tema de la Caja de Profesionales. El Poder Ejecutivo ha manifestado la necesidad de que esto sea rápidamente aprobado. ¿Cómo va a trabajar justamente los diputados del Frente Amplio en esta comisión intentando lograr ese objetivo? Sí, dada la situación que tenemos en la Caja tan crítica, ¿no? Esto tiene que ser un proyecto que se trabaje rápido. Entonces vamos a tener un régimen intenso de trabajo, nos vamos a reunir, la comisión se va a reunir todos los días, de lunes a viernes, las horas que hagan falta, para poder generar un diálogo con todos los colectivos que están involucrados en la Caja de Profesionales y empezar a ir avanzando lo más que se pueda y llegar a un acuerdo y a un proyecto para presentar en la sesión de la Cámara de Diputados. Así que está previsto que de aquí, por lo pronto, hasta el 6 de mayo vamos a estar todos los días, de lunes a viernes, trabajando a partir de las 10 de la mañana en la comisión. El coordinador de la Comisión de Protección y Seguridad Social, hablamos de Hugo Bay, sostiene que hay un espacio fiscal para financiar los acuerdos que surjan del diálogo social y asegurar su sostenibilidad, y eso va a ser un requisito indispensable para el gobierno, dijo Bay. Para el economista hay oportunidades de mejora en el sistema de capitalización individual que impliquen menores costos e impacte en una menor jubilación, y no se descarta avanzar en un retiro estratificado atendiendo diferencias según los sectores laborales. En la hoja de ruta, el Poder Ejecutivo marcó 4 ejes prioritarios: la protección a la infancia, el Sistema Nacional de Cuidados, la protección a trabajadores activos y las jubilaciones y pensiones. Con el presupuesto actual hay posibilidades de reasignaciones. Hay un acuerdo bastante amplio de que es una prioridad central para el país avanzar en términos de, garantizar o mejorar, la seguridad económica en la infancia. Uno de los requisitos para cualquiera de los cambios que vamos a analizar, también por supuesto en el plano jubilatorio, es la sostenibilidad económico-financiera de cualquiera de esos cambios, ¿verdad? Y estas cosas a veces es muy importante mirar cómo evolucionan a lo largo del tiempo, a partir de los cambios demográficos. Consultado sobre la sostenibilidad del sistema, Bay dijo que es un requisito fundamental. Hay que ver si el nivel de ingreso de la persona a lo largo de su vida laboral es un buen indicador que permita, en cierta forma, distinguir situaciones, ¿no? Y que, en cierta forma, logremos avanzar hacia una especie de retiro estratificado, ¿verdad? En el que encontremos incentivos para que algunos sectores que están en condiciones de seguir trabajando puedan hacerlo, pero para otros sectores que no están en condiciones de hacerlo puedan efectivamente retirarse a edades más tempranas. Apostamos a que se puedan incorporar cambios en el pilar de capitalización individual que impliquen menores costos, donde el centro va a estar en el bienestar de las personas, y a través de esos menores costos eso va a impactar en una mayor jubilación, por ese pilar. Este tema de la Caja de Profesionales está siendo motivo de análisis a nivel legislativo ahora en el Parlamento. Allí está nuestro periodista Diego Martini. Buen mediodía, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos todas y todos. Así es, se está tratando este tema en la Comisión de Diputados y vamos a hablar con Bruno Giometti, quien está obviamente en este tema. Diputado, gracias por estos minutos. ¿Cómo se viene desarrollando esta situación y este proyecto? Tuvimos una reunión que ahora dentro de un rato va a continuar con el directorio de la Caja de Profesionales Universitarios, la comisión especial que se conformó para tratar este tema tan acuciante y tan importante. Y recibimos el planteo, las opiniones que tiene el directorio con sus distintos integrantes y estamos trabajando. La semana que viene vamos a tener reuniones también bien importantes con los colegios de profesionales, con instituciones gremiales que están en todo lo que es el tema de la Caja. Vamos a recibir sus opiniones, sus planteos y simultáneamente trabajando en tratar de construir
los acuerdos y la posibilidad de darle salida a este tema, que como decía, es acuciante porque el tiempo sabemos que apremia. La Caja de Profesionales tiene fondos para un par de meses, digamos, a partir de hoy, y bueno, hay que dar una solución en la cual estamos trabajando con el aporte de todas las partes involucradas y bueno, tratando de dar una salida que sea la mejor posible para todas las partes involucradas. Ellos ya plantearon que no están de acuerdo con el proyecto y van a plantear algunas sugerencias. Sí, han planteado varios puntos concretos de modificación de redacción del proyecto que viene del Poder Ejecutivo, han venido con una posición constructiva, en algunos casos son matices con respecto de lo que viene planteado en el proyecto del Poder Ejecutivo, que creemos que son insumos importantes para poder avanzar en encontrar una solución que deje conforme en la medida de lo posible a todas las partes involucradas, y en otros puntos quizá hay diferencias un poco más marcadas, pero que creemos que somos optimistas en cuanto a que vamos a poder transitar. También las reuniones de la semana que viene con los colegios van a ser importantes para ver la opinión particular de cada uno y poder transitar en una solución que sea la mejor posible. ¿Una solución que va a ser definitiva o que es para paliar esta situación de corto plazo? Bueno, ambas cosas, ¿no? El proyecto del Poder Ejecutivo está planteado de manera urgente porque hay que atender necesidades de muy corto plazo, y también, de acuerdo al planteo que viene el Poder Ejecutivo, esa solución sería, digamos, daría un equilibrio en un horizonte de 20 años, que es los tiempos que en general se manejan en los temas de seguridad social. Entonces, en ese sentido, si bien después eventualmente va a poder seguir habiendo discusiones y eventuales nuevas modificaciones a los distintos subsistemas de la seguridad social, ya adelantaría, digamos, una solución más estructural de la situación de la Caja, ¿no? Desde la oposición dicen que hay una contradicción en el proyecto, y es que lleva la edad de jubilación de los profesionales a 65 y no a 60, que el Frente Amplio lo criticó durante campaña por la reforma anterior del gobierno, y sin embargo ahora en la Caja Profesional mantienen esa edad. Sí, en realidad son cuestiones distintas, porque una cuestión es la solución de corto plazo, que involucra, digamos, en el planteo del Poder Ejecutivo que estamos estudiando, adelantar la convergencia de las edades a los 65 años, que es la que quedó en el régimen general, lo que no quita, y para nosotros eso como Frente Amplio diría que es bien importante, que en el marco del diálogo social que se va a desarrollar durante un año aproximadamente, se pueda considerar la eventualidad de que las personas se puedan jubilar a los 60 años, dadas determinadas condiciones que se tienen que discutir en el diálogo. Entonces, en ese sentido, no entendemos que haya una contradicción en la medida que se va a seguir discutiendo el tema de la edad. Ahora, para entender, Mariana Retén, para Telemundo estamos en vivo en este momento, usted lo que plantea es que independientemente de la discusión que se tenga aquí sobre este proyecto de ley que hace este planteo a los 65 años, eventualmente eso se pueda cambiar o se pueda corregir. ¿Eso implicaría revisar también lo que se vota ahora? Bueno, en el diálogo de la seguridad social va a estar en discusión. Bien, estamos viendo allí al diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti, hablando sobre la presencia de las autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios y este proyecto que está allí se está analizando para buscarle una solución. Vamos a tener la ampliación, por supuesto, en nuestra edición central. Otros temas: el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, atendió más de 8.924 situaciones, lo que significa un incremento del 9% en comparación con 2023. Paula Baliato, de la plataforma Infancias y Adolescencias, entiende que es necesaria una respuesta urgente del Estado, tanto en la fase de prevención como en la fase de reparación del daño. Es uno de los temas que más ha preocupado, del que se viene hablando particularmente por parte del gobierno, lo que tiene que ver con la situación de violencia que están viviendo muchas niñas y niños de nuestro país. Así que vamos a estar atentos a este informe y a las últimas cifras que está manejando el CIPIAV respecto a esta situación. De las 8.924 situaciones, casi un tercio, 2.501, fueron nuevos abordajes. Por segundo año consecutivo, el tramo etario de 13 a 17 años tuvo mayor cantidad de registros, 38% del total. En la primera infancia, de 0 a 5 años, el porcentaje llegó a 17%. Es un incremento en las distintas formas de violencia que afectan a las infancias, ¿no? Las situaciones de maltrato intrafamiliar, las situaciones de violencia sexual. A nosotros en particular, desde las organizaciones sociales, bueno, nos preocupa y nos ocupa mucho las distintas formas
violencia y nos preocupa en especial la violencia letal, ¿no? La violencia territorial, esa que ligada a los territorios, a los niños heridos de bala o asesinados, que vemos que es una temática que requiere urgente atención. El tipo de violencia con mayor cantidad de registros fue el maltrato emocional, seguido por negligencia, violencias sexuales y por último maltrato físico. Paula Baliato, de la Plataforma Infancias y Adolescencias, insiste en la declaratoria de emergencia nacional. Son pocos los niños que no los estamos cuidando, que hay una situación de emergencia de verdad y que en realidad en el bienestar de ellos se juega el bienestar de todos nosotros, ¿no? De toda la sociedad. O sea, creo que empieza a haber una comprensión de que esto no es un problema que tienen las familias pobres. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y les contamos que hasta mañana Uruguay va a ser anfitrión por tercera vez de Eureka, que es un festival de aprendizaje que ofrece experiencias lúdicas y accesibles tanto para niños, niñas y adolescentes como para sus familias. La actividad, que será en el espacio Modelo, es organizada por la ONG Edúcate Uruguay y tiene presencia de educadores, artistas y organizaciones. Son 3 días, en Uruguay son 3 días, 24, 25 y 26, en donde los eventos son totalmente gratuitos. Son 70 eventos que en realidad los promueven o los ofrecen diferentes, nosotros llamamos anfitriones. Estos anfitriones ofrecen lo que saben hacer, que van desde cocinar, música, BMX, hay un poco de todo, durante 60 minutos o un poquito más largo a las nuevas generaciones, y es eso, es una experiencia para esos días, ver en los departamentos en donde uno está, a qué hora hay actividades para uno y decir, bueno, a mí me gustaría saber de tal cosa o a mí me gustaría experimentar de tal eso. Y el momento Eureka es porque no se sabe si va a ocurrir dentro de todos esos que están experimentando o enseñando o aprendiendo, si va a haber ay, a mí me gustaría hacer esto, o estuvo colgado, yo no sabía que a mí me podía gustar o que a mí me podía interesar aprender, enseñar. Entonces es desmistificar y romper un poco la idea que tenemos del aprendizaje para reconstruirla en ambientes y con interlocutores diferentes. Y en el marco de la presentación esta mañana, hace algunos minutos en realidad, del informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, cuyos datos conocíamos hace algunos minutos, llegó el presidente de la República y allí en ese marco estuvo conversando con los niños y las niñas que estaban. Yo también quiero ser presidente grande. Lo que me lleva a ser presidente en realidad es que hay gente y niños que viven en la calle y a mí me gustaría cambiar eso para darles un hogar para vivir, para que ellos puedan vivir hasta la adolescencia. Y también planeo ser abogado porque me gusta que todo tome justicia y no me gusta la injusticia. Porque por eso mismo mi padre está en calle. Y mis razones serían por el cuidado de niñas y niños adolescentes y mi preocupación infancia. Bueno, lo que te tengo que decir es que vas por muy buen camino. Creo que venís bien y ojalá todos tuviéramos la sensibilidad que vos tenés y de tan chico que te guste tanto hacer tanto por los demás. Yo creo que sos el ejemplo personal que todos precisamos, así que te tengo que agradecer tu gesto. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional de los viernes, nuestra columna habitual, ¿Cómo te va, Rosina? Buen mediodía, para hablar obviamente de lo que ha primado a lo largo de toda la semana, y es la muerte del Papa Francisco y todo lo que está ocurriendo hoy, donde ya más de 100.000 personas han estado justamente, entrando a la Basílica de San Pedro para darle el último adiós a uno de los papas que ha marcado, por lo menos en los últimos tiempos, a la Iglesia Católica. Más allá de los credos, la influencia del Vaticano, la influencia de los papas tiene una incidencia también en la vida geopolítica del planeta, y esto
tiene que ver también con lo que ha generado la muerte del Papa Francisco. Italia está prácticamente en estado de sitio, en particular Roma, que tiene sus autoridades de seguridad a todo trapo con los preparativos para la jornada de mañana, que va a ser muy compleja porque en un solo día van a tener de golpe al presidente de Estados Unidos Donald Trump, al líder ucraniano Volodymyr Zelensky, al presidente francés Emmanuel Macron, aquí de la región por lo menos Lula y Milei ya anunciaron su presencia, la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, entre otros, y además va a haber personalidades de las casas reales, reyes directamente, el rey de España, otros que van a llegar para esta ceremonia que se va a desarrollar con el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro hasta Santa María la Mayor, donde van a reposar sus restos. 4.000 efectivos, por lo menos, de la policía italiana, despliegue de sistemas antidrones, también barcos cerca de Fiumicino, donde está el principal aeropuerto de Italia. También va a haber un despliegue de aviones Eurofighter para evitar cualquier tipo de sorpresa y situación, porque además se prevé que en esta etapa donde se despide al Papa va a haber unas 200.000 personas y en los días posteriores, porque ya les cuento que el cónclave que va a elegir al nuevo Papa va a ser entre el 5 y el 10 de mayo. Bueno, allí se espera que también haya unas 250.000 personas en la vuelta para esperar el anuncio del nuevo sumo pontífice. Todo esto tiene que ver con una semana que ha sido muy activa desde el punto de vista de lo que ha generado a partir del despliegue de las autoridades italianas y las especulaciones, naturalmente, que se generan ahora con la llegada de un nuevo sumo pontífice. Dicen algunos analistas del Vaticano que el nuevo Papa no va a tener las características de Francisco, pero que tampoco va a ser un Papa muy conservador, sino que se va a tratar de buscar una proporcionalidad para que en las actuales circunstancias del mundo y además en el rol que juega la Iglesia Católica y dentro de sus propios problemas, necesitan a alguien que equilibre un poco, porque la presencia de Francisco en el sillón de Pedro ha sido muy polémica, sobre todo para sectores muy conservadores. Hoy, por ejemplo, por citarles un caso, uno de los cardenales alemanes, Gerhard Müller, dijo que espera que el nuevo Papa no sea un hereje, y eso les da la pauta de por dónde pasan más o menos las distintas opciones que tiene el Vaticano dentro de los 130 cardenales que en ese cónclave van a definir quién va a ser el nuevo Papa. Hay, por supuesto, referentes de las iglesias de Europa, de Asia, de África, de América Latina, incluso hay 4 de Oceanía. Y entre los papabilis, como se les llama habitualmente a aquellos que pueden llegar a ser candidatos, bueno, puede ser cualquiera, pero hay 6 preferentemente que podrían estar en la primera línea para ser elegidos. Uno de ellos es Pietro Parolin, que tiene 70 años, italiano, fue secretario de Estado del Vaticano, un hombre muy cercano al Papa Francisco que incluso ejerció la suplencia, por decirlo de alguna manera, del papado cuando Francisco estuvo impedido por cuestiones de salud. También hay un filipino que ya fue candidato durante la anterior elección cuando fue elegido Francisco, Luis Antonio Goquín, que tiene características muy especiales. Todos los que hemos nombrado tienen cierto conservadurismo, algunos más, algunos menos. Probablemente el más conservador de todos los candidatos sea el candidato húngaro, Péter Erdő, que es un hombre muy cercano a la visión que tiene el presidente húngaro Viktor Orbán con respecto a una cantidad de temas. Hay 2 africanos que van a estar en la pugna. Uno de ellos es un sacerdote bastante conservador, hablo de Fridolin Ambongo, pero que ha tenido una muy buena relación con el Papa Francisco durante su papado, más allá de las diferencias que podían existir con las cosas más controvertidas que planteó el Papa Francisco. El otro africano proviene de Ghana, es Peter Kodwo Appiah, que también es un hombre que podría ser elegido Papa en este cónclave que se va a desarrollar en el mes de mayo. Y el que está más cerca, de alguna forma, de la filosofía de Francisco, de los temas sociales, de los temas migratorios, de los temas incluso políticos, es el arzobispo de Bolonia, Matteo Maria Zuppi, que tiene 69 años y que fue ungido cardenal por el propio Papa Francisco. Hay que considerar que muchos de los cardenales que van a decidir quién es el nuevo Papa
fueron elegidos por Francisco, lo cual no quiere decir que necesariamente el candidato que sea elegido esté dentro de la misma línea. Así que habrá que aguardar. Mañana se prevé una jornada histórica, pero también muy compleja, porque ¿qué ocurre? Que no solamente el Papa va a ser enterrado en una iglesia que no está dentro del Vaticano, algo que no ocurre desde el año 1903, sino que se va a trasladar el cuerpo desde San Pedro hasta Santa María la Mayor, y en el medio de todo eso, los líderes mundiales. Para saber quién es el nuevo Papa, vamos a tener que esperar unos cuantos días, por lo menos a los primeros días del mes de mayo. Muchas gracias, Alejandro. Que pases Gracias. muy bien. Y nosotros nos retiramos, volvemos a las 18:55 con nuestra edición central o el domingo a las 19 horas. Que pasen muy bien. Hasta luego. Que se realizará desde la hora 10 en Avenida Libertador y Valparaíso. El presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, destacó la decisión del gobierno de volver a otorgar la cadena de radio y televisión el 1 de mayo. OCE y el Consorcio Aguas de Montevideo acordaron la suspensión por 90 días del proyecto Neptuno, y el sindicato de OCE pidió una reunión al presidente de la República, Yamandu Orsi, para expresarle su posición contraria a la obra y participar de la mesa de renegociación del contrato. El coordinador de la Comisión de Protección y Seguridad Social, Hugo Bay, dijo a MBD Noticias que hay espacio fiscal para financiar los acuerdos que surjan del diálogo social, y asegurar su sostenibilidad será un requisito indispensable para el gobierno. Dirigentes del Sindicato Único de Policías del Uruguay mantuvieron un encuentro con el ministro del Interior, Carlos Negro, y plantearon su preocupación por el atraso de algunas jefaturas en los pagos del servicio 222. Los aranceles definidos por Estados Unidos y su guerra comercial con China fortalecerán las relaciones entre los países asiáticos y abren la posibilidad de un acuerdo de libre comercio China-Mercosur, dijo desde Shanghái el experto uruguayo Lucas Bettencourt. El presidente de la República, Yamandu Orsi, denunció que luego de 10 años, ANCAP vuelve a tener pérdidas importantes que estableció en un total de $255 millones.